Buenos días compañeros y profesora. Hoy les venimos a exponer sobre la percepción de profundidad o percepción espacial. Mi grupo está conformado por Natalia García, Jennifer Giraldo, Aura Román, Fernando Montenegro, Juan David Barón y mi persona Jorge Castro. La percepción de profundidad o la percepción espacial es aquel proceso innato que ocurre en la mayoría de seres humanos y animales. Este ocurre en la retina, captando imágenes en 2 dimensiones y procesando y reescribiendo en 3 dimensiones. Esto lo que busca es analizar la distancia entre objetos, seres o lugares. Y la importancia de la percepción de profundidad o la percepción espacial es que gracias a ella logramos observar los objetos o las cosas, lugares en 3 dimensiones. Esto se da a través de la retina y lo que nos permite también es juzgar las distancias que hay entre lugares, objetos o entre seres. Esto se da a través del umbral de profundidad y es la mínima diferencia que se logra percibir entre dos objetos. Con tamaño relativo hacemos referencia a la relación de distancia que existe en formas u objetos similares que se encuentran en sucesión, ocasionando que el objeto más cercano al campo de visión del observador sea percibido como el de mayor tamaño. Por otra parte, existe la altura relativa, donde los objetos más lejanos al campo de visión del observador se perciben como los más altos. Y por último, existe el brillo relativo, donde los objetos más lejanos al campo de visión del observador son percibidos con menos brillo. Las claves monoculares o pictóricas son señales que un solo ojo puede transmitir. Entre estas tenemos el tamaño relativo, donde se menciona que las cosas más cercanas parecen más grandes y pues las que tienen más distancia parecen más pequeñas. También tenemos la altura relativa, donde se menciona que las cosas más lejanas parecen estar pues en lo alto, en la parte de arriba, y las más cercanas en la parte inferior. Entonces, como en el caso de la pintura que se ve acá, las casas y los árboles podemos como inferir que son más lejanos porque están en la parte de arriba. La perspectiva lineal hace referencia a dos líneas paralelas que conforme la distancia parecen converger, es decir, como que se unen, como son una sola. La interposición es cuando un objeto más cercano se interpone entre el objeto más lejano y esto afecta pues la vista que tenemos sobre este. La perspectiva aérea y brillo claridad relativa hace referencia a que las cosas que están más cerca son más claras, más nítidas, con más brillo, y las que están más lejos son más nebulosas y tienen colores azules. La iluminación y sombra hace referencia a que los objetos más cercanos proyectan más luz, más iluminación, y las cosas más lejanas son más tenues. En cuanto a la sombra, tenemos dos términos: los cóncavos, que son los que presentan sombra en la parte superior, y los convexos, que presentan sombra en la parte inferior. Entonces, como se puede ver en la imagen, son los cóncavos los que nos hacen percibir una profundidad. El gradiente de textura hace referencia a que las cosas que están más distantes son más suaves o más lisas. El movimiento relativo hace referencia a los cambios en la imagen de la retina que se producen a medida de que nos movemos en el entorno. Entonces aquí, digamos, los objetos que están a una mayor distancia parecen más lentos y los que están a una menor distancia parecen más rápidos. Entonces tenemos el ejemplo de la chica que va en un tren en movimiento. Aquí las cosas que están más cercanas a ella, como lo son como estas casitas, van en dirección contraria y más rápido. En cambio, los edificios que están más lejos se perciben como más lentos, pero van en la misma dirección que ella. La visión binocular es la capacidad que tiene el ser humano de formar imágenes mediante el uso de ambos ojos.
integrando en una sola imagen la información que llega de cada uno de los ojos por separado. La visión binocular es especialmente importante ya que gracias a ella somos capaces de aumentar nuestro campo visual y percibir la profundidad del mundo que nos rodea. Hay dos tipos de claves binoculares. En primer lugar está la disparidad retinal o disparidad de imágenes que se generan en ambos ojos debido a que los ojos están separados por una distancia de 6 centímetros aproximadamente y por tanto vemos el mundo desde posiciones distintas. Como ejemplo podemos comprobar colocando el dedo índice de la mano delante nuestro, calculando una distancia de 40 centímetros más o menos, y si vamos cerrando un ojo y luego el otro de forma alternativa, tenemos la sensación de que el dedo se mueve o pues como que se desplaza horizontalmente. El fenómeno se explica porque cada ojo tiene un ángulo de visión diferente respecto al dedo y se proyecta en posiciones diferentes en la retina. Y en segundo lugar está la convergencia, que es la clave binocular proporcionada por la tensión en el músculo de cada ojo según se enfoca un objeto cercano. Por ejemplo, cuando fijamos la vista en el dedo índice y lo acercamos hacia el puente de la nariz, podemos percibir que cada vez que el dedo se va acercando, se ve más borroso. Esto es debido a que la convergencia actúa conjuntamente con la acomodación. Las claves oculomotoras de la percepción de la profundidad, y las cuales estas se basan en dos axiomas principales, los cuales son la acomodación y la convergencia. Bien, en este caso la acomodación se trata de 3 puntos principales. Está relacionada a la cantidad de la acomodación que es necesaria para enfocar un objeto. Es decir, el objeto, para poder tener una visión más clara, debe estar acomodado o puesto de forma muy específica para que hacia la distancia pueda ser percibido. 2. La acomodación está relacionada con la distancia del objeto. Y es que, como se comenté en el punto anterior, la distancia de un objeto esta es la que permite que se pueda enfocar mucho más claro o su percepción de cómo es, qué es y su forma. 3. La acomodación está relacionada a las imágenes pictóricas, es decir, que nosotros dependemos mucho más de estas imágenes pictóricas para poderlas percibir, así sea a la distancia, cómo es y su forma. Por ejemplo, las señales pictóricas que mejor percibimos a la distancia son las señales que están en las vías de tránsito. Al igual que la acomodación, la convergencia está relacionada con 3 puntos específicos. 1. La tensión muscular que se necesita para converger los ojos aumenta a medida que los objetos se acercan. Es decir, que para que haya una buena convergencia de la percepción, esta debe estar prácticamente de forma lineal o de un punto fijo. De esta manera se podrá percibir muchísimo mejor los objetos y, como se comentó, esto aumenta a medida que los objetos se acercan. 2. La cantidad de convergencia necesaria está relacionada con la distancia del objeto. Es decir, si el ojo tiene una muy buena convergencia, o sea, de forma lineal con el objeto, esta será mejor percibida por el individuo. Entonces, la cantidad de convergencia es súper fundamental para que hacia la distancia pueda ser percibida. 3. Los objetos convergen cuando vemos objetos cercanos y divergen cuando vemos objetos a distancia. Esto quiere decir que cuando vemos un objeto a una distancia muy aproximada hacia nuestra vista, será mejor percibida, con una mejor calidad, una mejor precisión. Y mientras ésta se va alejando o va siendo distante hacia nuestra vista, esta va a diverger. Entonces se va a ver un poco más, con menos calidad, un poco más borrosa, menos precisa. Entonces, entre más cerca esté un objeto de la vista, va a converger de forma lineal y va a diverger cuando está de forma distante.